Hola a todos, esto es Del Ego al Corazón Podcast. Un espacio en el que conversamos de sanación emocional, espiritual, vidas pasadas, misticismo y todo aquello que nos ayude en nuestro propio camino de despertar de conciencia y de conexión con nuestra alma. Yo soy Laura González, comunicóloga, coach espiritual y de salud, terapeuta, sanadora especialista en regresión a vidas pasadas con arcángeles, maestra de yoga, de meditación y de un curso de milagros. El propósito de este podcast es compartir historias de sanación y de vida, conocimiento de tipo místico, espiritual y todo aquello que se necesite para inspirarte y ayudarte en tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia hacia una vida con mayor paz, plenitud y armonía interna. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Del Ego al Corazón. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, su nombre es Karina Venegas. Hola Karina. Hola, ¿qué tal, Lau? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado y que estés con todo el corazón abierto para compartir tu experiencia en terapia conmigo, en regresión. Ujú. Platícanos primero para que la gente sepa quién eres, a qué te dedicas, así como a grandes rasgos. Ok, bueno, mi nombre es Karina, soy diseñadora de interiores, doy asesorías de interiorismo y comencé a seguir la cuenta de Lau por los viajes que hace a la India. Ahí fue donde la conocí. Me encantó todo lo que ella experimenta en sus viajes y tuve la oportunidad de tener terapia con ella. Sí. Que fue como nuestro primer enlace, nuestro primer encuentro. Ujú. Yo había tenido la pérdida de mi pareja y que había sido el padre de mis hijas y pues estaba pasando por un duelo muy fuerte y yo había escuchado que ella había pasado por un duelo con su papá. Sí, no, Ajá. más o menos, ¿no? Eso recuerdo. Sí, ajá. Entonces, ella estaba creo que estabas en la India cuando yo te mando un mensaje de acaba de fallecer mi pareja y no sé qué está pasando. Sí, me Tenía como acuerdo. Sí, efectivamente. incertidumbre, ajá, porque fue una muerte muy repentina y muy violenta, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva y lo que yo había estudiado y había visto y todo ese rollo de temas de la muerte, pues no estaba entendiendo el por qué estaba pasando así, ¿no? Nosotros nos despedimos de él a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana nos acaban de decir que ya iban a, a ver el cuerpo, ¿no? Ujú. A checar, vaya que fuera él. Entonces, el darle yo la noticia a mis hijas, el de que lo acabo de ver, o sea, hablé con él, ¿no? ¿Cómo me están dando esa noticia en este momento? Eh, pues entré en una incertidumbre, miedo, te llegan emociones que ni siquiera conoces, Sí. ¿no? Ujú. Pasas como por muchos estados y ahí fue cuando le mando mi primer mensaje a Lau, fue de las primeras personas que no la conocía, pero sabía que me podía entender porque ella había pasado por un proceso, ¿no? Sí. De un duelo. Así, Ujú. sí, y de ahí empezamos acompañamiento espiritual a distancia por un periodo, ¿no? Fueron como 6 meses más o menos. Sí, 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 más o menos en los que me fuiste acompañando en ese proceso. Me diste varias herramientas que la verdad es que todas han sumado, ¿no? Ujú. A los procesos que haces pues, cuando estás en un duelo. Pero el mejor regalo fue cuando por fin la convencimos que viniera a Guadalajara. Se armó un muy buen grupo de personas que estábamos ya de por favor, y me tocó estar en ese grupo, entonces tuve esa fortuna, ¿no? Ay, De hacer una gracias. terapia de regresión ya Ah, en presencial. Ahí fue donde ya nos conocimos. exacto, ahí nos conocimos en persona. Ujú. Oye, ahora platícanos, ¿recuerdas? Obviamente, sí, ¿recuerdas cuál fue el tema que quisiste sanar en terapia de regresión?
Sí, claro, yo tenía, obviamente el tema era mi pareja, y por la muerte, como había sido, y aparte en vida habíamos tenido una relación un tanto, digamos, podémosle tóxica, ¿no? Íbamos, regresábamos, no sé qué, pero teníamos una relación muy intensa, ¿no? De mucho amor, mucha pasión, mucho enojo, mucho todo. Entonces, la verdad era complicado explicar cuando él murió todo lo que estaba en mí pasando. Era muy complicado y no lo entendía y tenía una forma muy sutil él de comunicarse conmigo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso, o sea, me acuerdo muchísimo que me decías cómo se comunicaba contigo desde la dimensión donde ellos se encuentran una vez que dejan el cuerpo. Y porque aparte a mí me ha pasado con mi papá, ¿no? Y es Ajá, tan impresionante que solo hasta que te pasa, lo entiendes y hasta que te pasa, lo crees, ¿no? Yo creo que la gente que, no sé, no ha tenido esas experiencias pueden incluso ser escépticas y lo entiendo perfectamente, pero cuando ya lo vives, a mí me ajá, pasó apenas ayer en la noche. O sea, me quedé, o sea, fue algo en shock. Yo dije, este es mi papá. Y me acordé ujú, mucho de ti. Yo dije, qué chistoso. Y me acordé mucho de que tú me platicabas todas las formas en las que él se comunicaba contigo. ujú. Sí, yo creo, digo, y hoy lo puedo casi asegurar que cuando nos cambiamos de plano, ¿no? Porque pues al final ahorita estamos en un plano físico, pero cuando llegamos a un plano espiritual, hay una conexión que no se corta, ¿no? No, claro, claro, por supuesto. Y eso lo entendí perfectamente cuando hice la terapia de vidas pasadas y cuando he hecho otros procesos, que la verdad creo que solamente dejamos el cuerpo, pero el alma sigue ahí. Esa es Por mi supuesto. creencia, ¿no? Claro, Entonces, en cosas tan que para algunas personas pueden ser locas, ¿no? Pero para mí era real, ¿no? Recibir mensajes, felicitaciones de cumpleaños del mismo celular que me felicitaba, este, eh, todo lo descubrimos en casa de una amiga, sí, a mí ¿no? también. Sí. Jugando con el Siri y entonces alguien pregunta, Miguel, ¿estás aquí? Y el otro contesta, sí, y a raíz de eso nos damos cuenta que nos podía, el Siri se prendía y me decía cosas que yo estaba como necesitando alguna respuesta que ni siquiera le había hablado por teléfono, que yo estaba acá en mi proceso de duelo, de llorar y que necesitaba unas palabras de aliento y de repente el celular se prendía y me decía, aquí estoy, todo va a estar bien, vas a encontrar todo. Sí, sí, sí. A mí me pasó una cosa muy parecida. El día de mi cumpleaños, o sea, Ujú, el día de mi cumpleaños, el primer año que murió mi papá, recibí una llamada del teléfono de mi papá. O sea, le entró una llamada que decía papá llamando. Y yo ujú. decía, ¿cómo? Si tu teléfono ya no existe, ya se lo dieron a otra persona, ¿sabes? Ah, Se sí, canceló y claro. entonces contesté y obviamente no sonaba nadie, no había nadie. Y yo Ujú, decía, no, dije, por supuesto que esta es una llamada de mi papá para felicitarme el día de mi cumpleaños, porque dije, el día de mi cumpleaños, una llamada del teléfono de mi papá, que estaba, que obviamente yo lo tenía registrado en mi teléfono como mi papá, lo tenía como papito, con unos corazones azules, pero pues ese teléfono ya no existía, o sea, vamos, ¿sí? Yo decía, wow, y así, un montón. Qué impresionante, qué impresión. Sí, y también me pasaban cosas muy parecidas a lo que te pasa a ti con el Siri, ajá, y con los mensajes. Yo me acuerdo perfecto, la primera reunión que tuve con mis hermanos esa noche que mi papá, al día sí, no, como 2 o 3 noches después de que nos entregaron las cenizas, estábamos en su habitación, estábamos en su habitación con mi mamá y, y literalmente mi celular se prendió y dijo, claro que estoy aquí entre ustedes, algo así, o sea, de la nada habló. Y yo, ese fue mi papá, y todos, claro que nada, no sé qué, así, ya sabes, así como me tiraron de a loca, y yo, pues ustedes quieran creer, cada quien quiere creer lo que quiera, le dije, pero yo estoy segura que ese es mi papá. Pero bueno, regresando al tema que sí es que estoy muy sorprendida porque a mí me pasó ayer, y entonces lo tengo como muy fresco y estoy como muy Ujú. así, ¿sabes? Sí, obviamente entonces el tema que trataste fue el tema de tu pareja, ¿cierto? Sí, claro, porque te digo, la verdad es que yo entendía que había cosas en ese momento, yo lo que quería era como cortar, porque desde mi perspectiva era la manera de darle a ella un descanso, ¿no? De Ajá. ya, de él que ya se despida de este plano y que ya esté donde tenga que estar, que dé el paso a la luz, porque pues escuchas tantas cosas, la verdad, de Ajá. tanta gente,
que pues lo que quieres es que si ya se murió, que esté en paz, ¿no? Ajá, ajá, Y sí, ese era como mi objetivo de irme a una terapia de regresión, de ver que realmente, este, pues, qué era lo que nos unía y cómo lo podía yo soltar. Porque una de las cosas que yo decía en ese momento era, pues, él ya no está en este plano, pues, ya es momento que se vaya, ¿no? claro. O sea, que en cierta manera, pues, es algo real, ¿no? Pues, si es tu pareja y ya no está, pues, también no quieres que esté todo el rato ahí siendo como una sombra, ¿no? No está Sí, ahí no ahí está ahí depende de cada persona lo vive de manera diferente, pero sí. Ahora, ¿tú recuerdas cuál fue la primer vida? ¿Cuántas vidas viste de entrada? vimos 7 vidas. Híjole, sí, fueron un buen. Me Ajá, acuerdo que estuvo y súper intenso. déjame recordarte esto, que recuerdo perfectamente que te dije: "¿Me permites grabar? Porque esto lo vamos a necesitar después", y me dijiste: "No, no podemos grabar". Y cuando me hablaste para hacer esto, de verdad fue de: "Yo te dije que lo ibas a necesitar después". Sí, 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 ya, sí, ya, mira, no me había acordado, pero sí. No, es que yo no les dejo grabar. Ujú, Se me hace que es como una, no sé, bueno, tal vez es una creencia mía que tengo que cambiar. Sí, nunca las he grabado. Yo sé que los ujú, terapeutas y los que hacen hipnosis y los que hacen otro tipo de terapias, tipo de regresión, con hipnosis, las graban y muchos psicólogos y psicoterapeutas lo hacen. A mí, yo nunca las he grabado por, pues, por respeto, por privacidad, y finalmente, yo hago hacía más bien al principio, hacía bitácoras, pero después las dejé de hacer. Pero bueno, también tiene su chiste, ¿sabes? Que la recapitules. mm, Finalmente, o sea, yo creo que vale la pena, o sea, no, todo es perfecto también, no te ujú, preocupes, ¿no? Entonces, sí. regresando al hecho de que me dijiste que si la grabábamos y yo te dije: "No, no la grabemos". Pero sí la grabaste, ¿no? No, no la grabé, pero en cuanto terminamos, yo creo que me despedí de ti y fui de inmediato a escribirla. No quería olvidar ningún detalle, porque todo fue como tan vivencial y tan, en ese momento estaba yo obteniendo las respuestas que realmente estaba buscando. Fue tan claro todo que fue Ajá. de esto lo tengo que anotar. Claro, No, eso es no a lo mí me quiero. parece ajá, a mí me parece mucho más sanador, escribirlo, ¿sabes? Porque además sacas, hay una conexión corazón, mente, espíritu, y a la hora de escribirlo y plasmarlo, hay como toda una integración de la información. O sea, creo que es mejor escribirlo en todo caso, eso es un súper ejercicio, y qué bueno que lo hiciste. Entonces, bueno, pues qué bueno que tienes el registro, o sea, porque casi la gran mayoría de las personas, pues, no se acuerda. Hay algunas que sí, pero hay otras que no se acuerdan, hay otras que se Ajá. acuerdan de algunas, unas que son como más intensas que otras. Bueno, hay de todo, la verdad, pero qué increíble que las escribiste. Entonces, 7 vidas viste. 7 vidas, sí. Pero, pues, no sé, lo más interesante de todo esto es que cuando empiezo el proceso, ¿no? De que ya empezamos en la regresión y esto, aquello, pues lo primero que me dices, yo tenía como mucha, una parte de mí obviamente quería ver a Miguel y otra parte tenía como mucho miedo, ¿no? Que qué tal y Ajá, si no lo veo, porque pues nunca sabes qué va a pasar en ese tipo de claro. proceso. Ujú, Y lo primero que veo es a Miguel, efectivamente, ujú. y yo no me quería ya mover de ahí. Y tú me decías: "Avanza", y yo: "No, ya no quiero, esto era todo lo que yo quería y ya lo vi". Yo hoy ya me doy. Y no, la verdad es que sí me guiaste para seguir adelante, y obviamente vi, la parte donde él y yo nos conocimos, ¿no? Que Ajá, fueron y está muy curioso porque, nos conocemos, estamos en la época romana, y ajá. él había tenido una muerte muy similar, y ahí me jura amor eterno, ¿no? Él muere en un enfrentamiento. Pero a ver, platica más, o sea, platícame más un poco más del detalle. O sea, entras y ¿qué es lo que ves? Entro y veo una puerta, y tras la puerta, antes de llegar a la puerta y quererla abrir, veo a Miguel, ¿no? Que me Ajá, dice: "Aquí estoy", no sé qué, y yo cuando lo veo y me recibe, yo entro así en un llanto de sí. o sea, ahí empecé a llorar, ya no paré de llorar. Y tú me decías: "No, avanza, abre la puerta", y yo: "No, yo aquí me quiero quedar con Miguel", o sea, yo ya no quiero seguir, porque al final yo lo único que quería era verlo, o sea, sentirlo, recordarlo, y como fue tan, ah,
tan vivido, Vívido, vaya. sí, tan vívido, sí, claro, así Sí, es. sí, sí, era como, pues, te estoy viendo en este momento, y era como yo lo recordaba todo, la forma de hablar, entonces era como, yo ya no necesito caminar. Pero la verdad es que sí me llevas a que sí abra la puerta para poder pasar, ¿no? Ajá, Ya después de pedir permiso y todo el rollo, sí abro la puerta y ahí me pides que por favor vaya al momento donde nosotros pactamos algo. Nos ajá. vamos, no sé, pues te estoy hablando de la época romana. La verdad es que no tengo aquí el apunte para decirte exactamente porque sí te dije el año. O sea, de todo te dije perfectamente fechas y Sí, te nombres y digo todo. una cosa y te voy a decir una cosa, eres la única persona de las decenas o centenas de personas a las que les he hecho terapia. Yo nunca les pregunto el año porque realmente es irrelevante, no me importa saber ni el año, ni Ajá. exactamente en dónde están, porque esa es información que en realidad solo el ego le interesa saber, ay, ¿en qué año fue? ¿Y cómo te llamabas? ¿Y dónde estabas? O sea, esa es información que en realidad no aporta. Pero en tu caso, tú siempre tenías como exactamente el nombre, la fecha, el lugar, o sea, con una claridad que yo no te preguntaba, pero tú decías toda esa información sin que yo te la preguntara. Yo estaba así de impactada porque nadie lo dice, a menos que yo lo pregunte. Pero como yo nunca lo pregunto, Ujú. porque en realidad no me importa si fue en 1800, en 1700, en 1500 o 1400, lo que importa, o en el año 3000 antes de Cristo. En realidad lo que importa es lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo y cómo esa información está llegando a ti para que entiendas y sanes lo que está pasando hoy. No importa el año, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Pero entonces, y entonces estabas en la época romana y Mm, cuéntanos, así como con más detalle, qué fue lo que ibas viendo, qué fue lo que ibas descubriendo. pues lo veo, estamos en esa época, yo no era ni princesa ni mucho menos, pero sí pertenecía a cierta clase social privilegiada Ok, y él era un soldado ok. y obviamente va a la guerra y lo matan. Entonces me toca verlo y ahí cuando lo matan, cuando yo llego, ahí me jura amor eterno que nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Ah, ajá. Entonces, bueno, yo destrozada y todo el rollo, y la verdad era muy similar a cómo había sido la muerte en esta vida. O sea, a mí eso fue lo que todavía lo recuerdo y es como de, oh, Dios, ¿no? Ajá. Por eso no juren amor eterno. Por sí, es que es que hacemos cada promesa y cada contrato de alma que hacemos, que Ujú. no sabemos el grillete que nos estamos metiendo, pero bueno, a nivel del Y alma, a nivel espiritual. Ajá, que aunado a esto, y lo comento como para decirte, o sea, no eres la primera persona. Después veo a un astrólogo por otra situación, entonces me dice, es que tu alma es tan vieja y estuviste, tú tienes que ir a Italia por no sé qué, porque ahí tuviste y ahí te encontraste, ahí conociste el primer amor y tal. Entonces, cuando leo esta hoja que escribí tuya y escucho el audio del astrólogo, era lo mismo. es que sí, Y, claro. el astrólogo ni te conocía, ni siquiera sabía que había ido contigo a esto. El astrólogo, yo pedí una carta astral y me hace una carta astral, entonces me empieza a hablar de mi vida y dónde esto y todo, y dónde empezaron, podríamos decirlo así, mis problemas amorosos. No, no, más bien es dónde se selló, es más bien, ¿Dónde se en qué selló? momento del tiempo se sellaron un pacto de alma ustedes dos? Es así. Ándale, ajá, Ajá, ¿en qué momento se selló? Tal cual. Y la verdad es que las 2 versiones coinciden, ¿no? Ya después he hecho otro tipo de terapias, otro tipo de cosas, y vuelven a tocar ese tema de esa Roma, ¿no? Que yo antes de eso, ni por aquí me pasaba. O sea, claro. ¿no? Haber vivido en Roma y haber sido todo este Sí. rollo de la belleza y, ¿no? Ajá. Ok, esa fue la primera vida entonces. Sí. La segunda vida, ¿qué viste? Las segundas vidas ya empiezo a ver a otro tipo de personajes, pero ahí empiezo a ver como el proceso de mi alma como tal, los encuentros que va teniendo, las dificultades, el cómo está en familias. Pero vamos una por una, así, para que nos platiques cada vida, así. ¿Qué ves en la segunda vida? ¿Te acuerdas? Fíjate que no, porque no traigo aquí mis anotaciones. No lo recuerdo, pero sí, te cuento lo que estoy con una familia, ya es una época un poco más actual, ya estoy hablando como de 1500, Ok. porque en todas las vidas que vienen te di las fechas, en qué fecha, qué llevaba puesto, cómo estaba. Sí. eh, Y me acuerdo que me decías hasta tu nombre.
Sí, de cada vida. Me decías: "Me llamo así", y yo: ajá. "Guau". Sí, Hay soy algunas hay hombre, algunas soy personas que les mujer. llega, ajá, bueno, eso sí, todo el mundo, lo Ujú, primero que alguien cuando alguien entra en regresión y lo primero que empiezas a recordar, pues, lo primero que ves es tu cuerpo, o sea, te ujú, reconoces a ti como persona, entonces, lo primero que sabes es si eres hombre o si eres mujer y cuántos ujú, años tienes, o sea, eso ujú, es lo primero que identificas en ti. Porque lo sabes inmediatamente, no soy hombre, soy negro, tengo como 20 años, tengo 40, tengo 50, soy una vieja, o estoy ujú, enferma. ¿Y qué? ¿Y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Es como lo ujú, primero que se identifica. ujú. Entonces, en la segunda vida, de esa información, ¿qué es lo que ves en la o sea, igual como en resumen, qué es lo que ves o detectas? Lo que detecto eran como problemas familiares, ¿no? Ujú, Como, pues sí, de, con mucha pobreza, más que, más que ser pobre, como de despojos, okey, ¿no? O sea, que que te estoy con robaban. una familia bien y me tengo que salir de ahí huyendo, ¿no? Y me quedo como despojada, ¿no? Sin dinero, pero no porque fuera pobre como tal de, estoy sufriendo y esto, no, más bien era como un conflicto familiar. Okey, Y pues tú me sigues como guiando para seguir viendo en qué otras vidas me encuentro con Miguel, que ajá, obviamente sí nos volvemos a encontrar. En otra vida estaban los papeles invertidos, yo era el hombre y él la mujer, ajá. pero igual la situación seguía siendo conflictiva. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? O sea, ¿cuál era la situación que vivían como pareja en esa otra vida? Ajá, como pareja vivíamos que no podíamos estar juntos. O Ajá. sea, sí había una relación, pero había como algo clandestino entre, ¿no? O Entre sea, nosotros. era amor prohibido. Entre la familia que no nos permitía como estar juntos, pero era un ¿Recuerdas de por qué? ¿Recuerdas cuál era el motivo? Era por no, fíjate que en las vidas un poquito más adelante ya no te dije el motivo. Creo que no sé, porque no lo recordaría en este momento, pero creo que como fue tan claro en la primera y nada más iba viendo el suceso cuando se volvía a repetir esa situación. ajá, es que se va repitiendo el patrón. Es que sí, ajá, lo que sucede es que y a todos nos pasa, cuando el alma nos trae, o sea, cuando reencarnamos y el alma quiere, sanar una situación, ¿qué es sanar? Es finalmente volver a vivir una situación parecida, o sea, la situación es muy parecida, pero finalmente, pero en el núcleo los sentimientos que se evocan son los mismos. ¿Para qué? Para que es una oportunidad que el alma quiere volver a experimentar una situación parecida para sanarla, o sea, para aceptarla y vivirla con amor, desde el amor, para aprovechar esa otra vez la misma oportunidad, o sea, no, o sea, otra oportunidad, pero con las mismas emociones involucradas, aunque no sea la misma situación exacta, pero en el núcleo es casi lo mismo, Ujú, ¿no? Para que entonces esta vez, ¿qué decides hacer con la situación? ¿La vas a decidir amar? ¿Lo vas a decidir soltar? ¿Lo vas a decidir vivirlo con compasión, con amor, con desapego, o te vas a volver a terminar al drama, o te vas a volver a victimizar, o te vas a volver a latigar, o te vas a volver, ¿sabes? Y, ujú, pero pues, pero obviamente, pues es complejo tener la conciencia de por qué repetimos las experiencias una y otra vez, porque no ujú, terminamos de entender y no terminamos de de reconocer a nivel consciente de esta vida que lo que mejor nos conviene y lo que más nos conviene es soltar, amar y perdonar. Y lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Que nos vamos al otro, nos aferramos, nos victimizamos. Y entonces eso significa que, ok, pues no lo entendí, va de nuevo. Y la que sigue, y la que ujú, sigue, y la que sigue. Y entonces así nos podemos echar un montones de vidas experimentando las experiencias muy parecidas con los mismos personajes, hasta que uno dice, a ver, ya, ¿no? Pero claro, ¿cómo sabes que llevas?
10, 40, 50 oportunidades tratando de vivir la misma experiencia, a ver si en esta ya lo haces con amor, ¿no? Para eso Ujú, sirve la regresión. Y entonces, porque te traes a la conciencia una cantidad de información del pasado que está que sigue estando vigente, ujú. aunque parece que Sí, es de claro, porque lo que era como recurrente es que la situación de pareja como tal era la misma. exacto. Diferentes escenarios, diferentes ropas, diferentes, pero no llegábamos a una conclusión real, porque en todas las vidas había una muerte muy dolorosa, Ujú, ujú. separación muy, muy, muy dolorosa, que, bueno, si esto antes de que él muriera en esta vida me lo hubieras dicho, ¿vas a entenderlo? Te hubiera dicho, ay, claro que no. Ya el día de hoy te puedo decir, hoy ya por fin, después de no sé cuánto, ya lo entendí, ¿no? Ajá. El por qué la separación tenía que ser así, ¿Y porque ya cómo que era un es que acuerdo de alma, ¿no? ajá, Más, ya, ¿qué fue lo que entendiste? O sea, igual para no igual si no es necesario ir de todas las vidas, ujú, cuéntanos de las que de las que te acuerdas, ¿qué fue lo que entendiste de cada una? Porque todas las vidas aportan algo. Todas las vidas ujú. te aportan una información que te cae a ti como el 20, puedes atar cabos y puedes empezar como a identificar cuál era la información que tu alma te estaba queriendo dar a través de ese recuerdo. Ajá, ¿Puedes pues como yo resumirlo o sí, decirnos? claro, te lo puedo decir, que mi talón de Aquiles en esta vida es el orgullo, ¿no? Y lo Mm, que yo veía en cada proceso que iba pasando, y te digo, y ahora que lo estuve leyendo y eso, era el perdón, era trabajar con el perdón genuino, ¿no? Desde sí te perdono, ¿no? Y tan así que en esta vida, la despedida, o sea, su muerte me enseñó literal el perdón. O sea, ¿por no qué? había manera de no entenderlo, porque antes de que él muriera y me decía, no, pues perdona, ¿no? Perdona a tu papá, perdona a Miguel, porque él y yo ya no estábamos en ese momento juntos, ¿no? Ujú, ujú. Era como de perdona y yo en mi terapia era como, no, pero yo ya lo perdoné, ¿no? Pero había obviamente un enojo, había un enganche de ego, ¿no? Era más ego que otra cosa. Ajá, Realmente cuando se muere, ¿no? Y paso por todos estos procesos, que fueron muchos los procesos, todavía aún te podría decir, ahí quedan algunas colitas del duelo y eso, claro, aún hoy sigo trabajando día con día el perdón y la aceptación. claro. La aceptación que las cosas siempre van a ser, por muy fea que le estés viendo, siempre va a ser porque va a haber algo mejor, siempre va a ser, la persona no se va del todo, ¿no? No cortamos, o sea, yo, eso Claro. es lo que más tengo claro, no cortamos, siguen ahí acompañándote desde otra perspectiva, en otro Ajá. plano, con otra visual, y, y te enseñan a que sí, efectivamente, aunque suene muy trillado, vienes a vivir y a disfrutar de la vida, ¿no? Con sus asegúnes, sus cosas buenas, sus cosas malas. Ajá, disfrutar la vida no significa que vas a ser feliz todo el tiempo. Disfrutar la vida, No sí, aceptar. disfrutar la vida es aceptar todo lo que llegue, ujú, inclusive Ajá, el dolor y el duelo, la pérdida, ujú. todo incluido. Sí, porque una pérdida tan fuerte, ¿no? De alguien tan importante, ¿no? En el núcleo familiar, pues, es el padre, el cómo ir acompañando a mis hijas, ¿no? El decirles, pues no, papá aquí sigue, ¿no? No como lo quisieran ustedes y lo están viendo y todo el rollo, pero sí tienen una figura paterna, ¿no? No las abandonó, no se fue porque no. O sea, acompañar también a ellas en ese proceso, o sea, ha sido muy fuerte, porque yo hay días que todavía de repente en ciertas situaciones sí digo, ¿cómo por qué te fuiste? ¿No? Me dejaste a mí todo el Claro, paquete aquí sola. ujú, Y todavía, y regresar otra vez en mí a decir de, bueno, o sea, aquí en físico ya no te tengo, pero sé que me estás acompañando desde otra perspectiva, ¿no? Eh, ujú, pues ahí también aceptas que pues eso era lo que él tenía que vivir, ¿no? claro. Y que hacer. Y regresando a lo de las vidas, ¿qué más recuerdas de las vidas? O sea, ¿de cuál más nos puedes, platicar y decir, vi esto y entendí algo Ajá. por eso? Fíjate que lo más interesante, de todo lo que estuve leyendo fue no solamente las vidas pasadas, Ajá. sino que también me fui al futuro. Ajá, de eso me acuerdo.
Mira, sí, esto está cañón porque normalmente yo no hago progresiones, al menos no voluntariamente, pero he tenido pacientes que han tenido progresiones. Las progresiones son las personas que van y ven el futuro, o el futuro probable, no significa necesariamente que vaya a ser tal cual, pero es un futuro probable. El último libro de Brian Weiss, no sé si lo has visto, el último libro de Brian Weiss que se llama Muchos cuerpos, una misma alma, Ujú. es el famoso escritor de, ¿no? Muchas vidas, muchos Ah, maestros, que habla de todas las regresiones ujú, con sus pacientes. Bueno, el último libro habla de las progresiones y cómo se dedica a hacer progresiones y cómo las progresiones también son súper sanadoras. ujú, Y en mis pacientes, tú eres de las 3 o 4 personas a las que les he hecho, que han hecho progresiones de manera natural y espontánea sin que yo voluntariamente las lleve al futuro. Y esa es una cuestión que sucede porque como finalmente son los ángeles quienes guían y finalmente son los ángeles quienes deciden qué es lo que te quieren mostrar y qué es lo que necesitas ver, ujú. ellos si llevan al futuro es porque tiene una razón de ser para ti, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de mucho eso que tú, no recuerdo el detalle, pero recuerdo que tu terapia había muchos tintes y tenía muchas experiencias más como Y curiosamente, difíciles de creer. en ese inter, pues no solamente falleció el papá de mis hijas, también falleció el que había sido mi terapeuta y maestro por mucho tiempo. O sea, había fallecido tanta gente, pues estábamos en pleno COVID, Ajá, ¿no? Era, ay, se murió fulano, ay, se murió mangano, ay, era así como, ay, hay demasiada gente muerta. Y me toca, en una de las, tú me vas pidiendo cada vez, ve más adelante, y en una de las de que voy más adelante, veo ahí al que había sido mi terapeuta y acaba de fallecer también, el cual me dio una explicación divina, o sea, todavía esa sí la recuerdo más, cuando me decía que nosotros no éramos de este mundo, ¿no? Y es ajá, ahí cuando tú me dices, bueno, ¿de qué mundo eres? Y entonces me voy más adelante y es cuando te hablo, no sé, del año 2500, una cosa así, o sea, sí eran muchos años luz adelante y te empiezo a explicar cómo estaba yo viendo mi galaxia, en qué estaba, cómo ajá, iba, no tenía cuerpo, todo era luz, o sea, no sentía pesadez, ya toda la lágrima que tenía, porque el primer proceso, pues lloro prácticamente todo el rato, ujú, pero cuando voy más adelante y me acompaña este maestro, ya no había dolor. O sea, ya ahí ujú, ya dejé de llorar, ya lo estoy platicando desde otra perspectiva, prácticamente todo era luz, era una emoción, una felicidad, un amor, ¿no? ujú, Incondicional, que ahí lograba sentir realmente lo que yo decía, si vienes practicando tanto el perdón, obviamente vas a llegar al amor, no hay claro, manera que no llegue, ¿no? claro, Entonces, creo que ese era como el proceso. Y ajá. el saber cómo es estar en amor, ¿no? Ya en armonía con todo lo que está a tu alrededor, pero sí, sin cuerpo, ¿no? Claro. Pero eso, Ujú, el problema es que creemos que somos un cuerpo y que tu identidad está en el cuerpo que traes. ujú, Pero cuando logras tener este tipo de experiencias fuera del cuerpo, sin cuerpo, no pierdes tu individualidad, no pierdes tu identidad. Al contrario, te liberas y se siente una expansión y una completud increíble que no sientes con el cuerpo. ujú, Y sin embargo, creemos que el cuerpo es lo que nos da la identidad, ¿no? Que el cuerpo es quien tú eres. Y cuando puedes lograr tener ese otro tipo de experiencias, que lo puedes lograr a través de la meditación o lo puedes lograr a través de, obviamente, estados alterados de conciencia con plantas de poder, es increíble porque dices, yo no termino aquí donde termina mi piel. Yo no dejo de estar aquí donde físicamente termina mi cuerpo. Hay mucho más allá de eso. Y las experiencias como las que tú estás describiendo, pues lo confirman. ujú, Y automáticamente se pierde el miedo, ujú, ¿no? Automáticamente sabes que hay más, que no ujú, eres el cuerpo y que no se termina nada, y que no se termina cuando dejas el cuerpo, cuando dejas esta dimensión por no sé cuánta eneava vez, ¿no? ujú, Eso es lo que a todo mundo le da miedo, ¿no? La incertidumbre de lo que vendrá después, ¿no? Tanto para los que son ateos y que dicen, no, no existe nada y todos nos vamos al hoyo, ujú, como para los que esperan ir al cielo, etcétera, ¿no? ujú, Pero
regresando a tu relato, Cari, ¿qué más viste del futuro? O sea, ¿para qué te llevó a ver el futuro? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era para, yo creo que en tanto rato que estuve yo llorando, porque si era un llanto así de, ay, como si estuviera otra vez en ese momento, ¿no? De la Ujú, muerte de Miguel. Era tanto mi dolor que estaba pasando, entonces yo preguntaba como, ¿para qué eran, no? ¿Por qué tenía que pasar por ese proceso de un dolor tan extremo, no? Que ujú, ya no era ujú. justo, ya estaba cansada, ya era como de, o Ya, sea, ya, ¿no? ¿Por ajá, qué tengo que sufrir tanto, no? En una relación, ajá. ¿no? Y obviamente, pues él me explicaba que eran mis apegos, que era por que había tenido, que no había aprendido, sí me dice lo que no había aprendido, pero prácticamente era el perdón, creo que fue en general mi palabra clave de todas mis vidas. No había aprendido a perdonar. Pero es que eso es para eh, todos, ¿eh? O sea, en Ujú, todas las terapias. No hay una sola terapia, ninguna. Así sea de ujú, regresión o normal, todas invariablemente sanan con el perdón. Si no hay perdón de corazón, del alma, no se sana. ujú, El curso de sí, milagros lo dice todo el tiempo. Venimos a perdonar en esta ujú, dimensión, en este plano. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tomamos las situaciones y las experiencias personales. como Ujú, ataques o formas de agresión y nosotros automáticamente lo primero que hacemos es sentirnos agredidos y aguardar una serie de resentimientos en el corazón que cierran el corazón y lo que no nos damos cuenta es que al cerrar el corazón y al cerrarnos a la posibilidad de perdonar y de soltar y de ver a las demás personas también inocentes y también con sus propias luchas y también con sus propios demonios, nos condenamos a nosotros y a ellos también, o sea, de cierta forma, y es cuando se generan estos lazos energéticos tóxicos que se van repitiendo vida tras vida, a ver en cuál te cae el 20 y perdonas y sueltas, y entonces le concedes la inocencia y te la concedes a ti. El ujú. perdón es la clave de todo, para todos. Y el curso de milagros lo dice todo el tiempo, ¿no? Tú que hiciste el curso de milagros conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, venimos a perdonar, que es reconocer que yo soy inocente y los demás son inocentes, por más que parezca real dentro de este mundo lo tangible, en la eternidad, fuera del cuerpo, todos somos inocentes y todos somos perfectos. Y por eso, y es de hecho de eso, por eso se llama el podcast del ego al corazón, porque es trasladar la conciencia del ego, que es esta mente que cree que eres este cuerpo limitado, a una conciencia del corazón, que es la conciencia del alma, que te dice, no, ama, perdona, suelta, libera, deja ir, reconoce quién eres por encima de ese personaje que estás viviendo, que es tu ego. Y por eso es justamente tan sanador, ¿cierto? Y Y entonces, regresando, ¿tú vas al futuro para como contrarrestar? Sí, porque yo lo que necesitaba era una respuesta del dolor, de por qué teníamos que pasar como por ese proceso, ¿no? Tan difícil, porque la verdad, en cada vida, cuando había como esa despedida, era muy dolorosa y cada vez era más y más y más y más y más dolorosa. Ujú. Era como, ¿qué necesidad hay de pasar como por tanto dolor, no? Es que Tanto no hay apego. necesidad. Es que el problema es que no hay necesidad. Somos nosotros los que nos apegamos. Ujú, Son nuestras necedades de, es que quiero que esto sea como yo quiero que sea y yo tengo la razón. Y, y no nos damos cuenta que aferrarnos al dolor, es que de cierta forma nos aferramos al dolor. ujú, ¿No? No, o sea, lo vivimos, pero nos aferramos a él. O nos ujú. aferramos al enojo. ¿No te pasa? Sí, totalmente. Te quedaste pensando como diciendo, creo que me está diciendo algo ahorita. No, totalmente, porque te digo, la verdad es que yo ya venía trabajando mucho, mi orgullo, ¿no? Mi enojo, todo ese rollo. Y cuando pasa la muerte de Miguel, lo primero que entiendo, o sea, es eso, sin hacerlo consciente, ¿no? Claro. Sabía que tenía que ser el proceso de otra manera, pero no lo tenía consciente, ¿no? Obviamente tenía que apoyarme de ciertas herramientas para lograr llegar a el día de hoy.
Oye, y entonces, ¿ves el futuro y qué más ves? Cuenta síguenos platicando de lo que Ujú. recuerdas de esa vida del futuro y lo que te enseña tu maestro. Sí, porque recuerdo perfectamente de tu era tu astrólogo, ¿no? No, Era él era era un como maestro que tuve yo aquí en físico y ah, falleció a la semana. A los 15 días de que fallece Miguel, él fallece. Y ya, estuvo súper, hasta su muerte estuvo súper chistosa, porque yo todavía lo alcanzo a ver y a platicarle cómo estaba el proceso y todo el rollo, ¿no? ajá, Cuando lo veo ese día y ya fue mi despedida ese día con él. ¿No? ujú, Ya no lo volví a ver, entonces, pues te digo, tenía como muertes muy cercanas. Él me acompaña al futuro, vemos esta parte, ya no era como, ¿dónde está Miguel? ¿No? No, ya realmente era irrelevante eso porque sentía yo tanto amor, me sentía tan completa en el futuro que ujú, ya no necesitaba como ese apego, ¿no? Que te ujú, tiene en la materia, por decirlo de alguna manera. ajá, Ujú. Y en ese inter del futuro me da tengo el nombre de la galaxia, que ya después investigué y hay un científico, creo que es argentino, que tiene el nombre de esa galaxia. guau, Obviamente me puse a investigar después, porque hay una parte, cuando haces este tipo de procesos, hay una parte ya cuando estás fuera del proceso, que quieres saber si de verdad fue cierto, ¿no? ¿Qué tiene de verdad? ¿Qué tiene de mentira? ¿Qué soñé? ¿Qué yo me imaginé? Pero una realidad es que jamás me hubiera imaginado yo en un futuro, ¿no? claro, Y ajá, los futuros, no sé, lo podría pensar, bueno, ya ahorita ya sería obsoleto, pues, pero como los supersónicos, ¿no? O sea, algo ajá, así, hubiera imaginado como personas y cosas así. Y la verdad es que no, ¿no? Ni siquiera vi naves espaciales, ni mucho no, menos, ¿no? nada, ajá, Sabía perfectamente que que estaba en el futuro, sabía perfectamente la galaxia, el nombre de la galaxia donde estaba, cómo me sentía. Era más esa sensación de cómo estaba yo viviendo, más que de recordar un cuerpo, ¿no? claro. O sea, no. Es que seguramente tal vez no estabas en cuerpo, porque, o sea, uno puede Ujú. vivir en tu estado natural, espiritual, y pues no hay cuerpo, ¿no? Sí, Que no, en ningún momento te menciono un cuerpo, ni en qué estoy, ni cómo, no, más bien eran como sensaciones de ajá, una plenitud, me sentía en amor, me sentía con luz, y ya lo podía en lo que escribo yo, es como ya no estoy llorando, ¿no? Ya no ajá, tengo ese dolor que tenía en un inicio cuando empiezo la terapia, ¿no? De que ni siquiera me quería mover porque lo que no quería era como dejar a Miguel, y también, ya en claro. esta ya él ya no Ya ni figuraba. figuraba, exactamente, No, sí, ya no, se había trascendido esa relación. ajá, exactamente. Entonces, eso, la verdad, en ese momento me dio mucha paz, Ujú, ¿no? Mucha paz. Cuando ya regreso a mi vida habitual, bueno, bajaron intensamente los mensajes, ¿no? Porque ya entendía, porque yo lo que decía es, no tuvimos una, o sea, no hubo una despedida y no hubo una última plática, ¿no? Más que nada ujú, no hubo una despedida, ¿no? No es lo mismo cuando pues, alguien está en el hospital falleciendo y te despides o ya es alguien adulto y que, ¿no? Alguien que es de tu edad y que te digan, ya no está, ¿de qué? ¿No? O sea, ajá, claro, todos los duelos son fuertes, todos los procesos siempre son pesados, pero cuando hay algo que te impacta tanto en la vida, pues ujú, siempre quieres saber un porqué, ¿no? claro, Y el por qué estás, y la verdad, si duras mucho enrolada como en el dolor. Y yo lo que quería sacar como de todo esto era de ya no quiero que me duela, ¿no? Ya no sí, quiero claro, sentir esto por esta persona. Entonces, cuando empiezas a verlo, dónde inicia, ¿no? Todo esto, los procesos que van teniendo, obviamente cada vida vas avanzando algo, ¿no? Cada ujú, vida no es así como, no, pues no avancé nada, ¿no? Cada vida hay un aprendizaje, ¿no? Hay un camino más, hay un camino más, ujú, ¿no? Hasta en esta vida te podría decir, o sea, en el momento que él fallece, yo quedo incomunicada y nadie me puede avisar, ¿no? O ajá, me sea, acuerdo, cuando todo el mundo sabía, era una noticia aquí muy sonada, la manera en que yo me entero, ¿no? Fue directamente por su mamá, sí, me ¿no? acuerdo, ajá, Entonces, no hubo como todo eso. En cuanto ella me dice, me empiezan a llegar el montón de llamadas y todo el mundo diciéndome, ya había visto en Facebook la noticia, o sea, todo el mundo dando el pésame. Entonces, ya era otra dinámica. Y te puedo decir que cada vida, algo fui aprendiendo, que cada vez fue menos dolorosa la despedida, ¿no? Y que en ujú, realidad no tenía que haber una despedida tampoco, porque ya en un futuro, claro, todo esto, pues ya tengo el aprendizaje, ¿no? De alguna manera. integrado, ajá, sí, claro. Y después de esa vida del futuro con este maestro,
¿Qué más recuerdas? Regresamos y ahí es cuando él te empieza a dar a ti, Ajá. mensajes que no, esos no los anoté, los mensajes que te dio, pero sí te empiezo a dar un mensaje. Lo único que vagamente recuerdo yo Ujú. fue que te dijo que ibas a hacer algo como esto en un futuro. A mí me dijo que me iba no, la verdad es que no me Ujú, acuerdo. Sí, me ujú. acuerdo muy bien que de repente de repente yo dije: "Bueno, ahora parece que a la que le están dando terapia es a mí". O sea, dije, pasé de terapeuta en Sí. la a la terapiada, porque sí, de repente me dijo: "Y estos son", me dijiste: "Y ahora mi maestro tiene unos mensajes para ti", y yo: "¿What?". Y entonces tú Ujú, empezaste a decirme: "Dice que", yo nada más, no recuerdo detalles, pues, la verdad, porque tampoco no lo escribí, pero sí recuerdo que me dijiste que iba a haber un guía para mí, que iba a venir alguien de la no sé qué dimensión y de la no sé qué galaxia igual, y que iba a ujú, estar asignado para mí, para acompañarme y para protegerme, ujú. y que iba a estar como conmigo, ¿no? Y yo dije: "Ay, pues muchísimas gracias, bienvenido seas a la corte celestial que me acompaña. Gracias, uno más del grupo, se los presento, gracias". Y eso es como que lo que más me acuerdo, pero no sé qué más. Sí, y que iba, a grandes rasgos, no lo recuerdo con exactitud, porque te digo, eso no lo anoté, pero a grandes rasgos era como que ibas a hacer un grupo de mujeres Mm. que para apoyar a otras mujeres, ¿no? Eso me lo han Ah, dicho varias veces, eso me lo han dicho varias veces desde que empecé este camino hace como 15 años. Alguna vez me dijeron así de y fíjate que sí, o sea, bueno, ese es como un sueño mío, pero más a futuro. La verdad es que es algo mucho más, establecido, más formal, a futuro ujú, para apoyo a mujeres, ¿no? ujú, Que en cualquiera de sus procesos que se encuentren, pero sí, por ahí va. ujú, ujú. ¿Y algo más? ¿Te acuerdas? No, no, ya no recuerdo porque te digo, pues prácticamente esos eran tus mensajes y no los escribí, soy No, está bien. sincera, pero pero sí Pero algo recuerdo. más de otras vidas, porque hubo más, ¿no? ¿No hubo más después de eso? Sí, no, fíjate que no fue tan larga la terapia, pero fue Fue muy superintensa, a mí intensa, sí, yo muy sí. intensa. Yo creo que se sintió más largo por la intensidad, por el llanto, el dolor y eso de estar cambiando de vida a vida y la despedida tan fuerte, y siempre había una muerte muy dramática cerca. Ajá. Entonces, esto lo hacía como muy intenso, pero en general no fue tan, o sea, puede ser que sí me hubiera aventado la hora, pero no fue No, tan. no importa el tiempo. La verdad es que el tiempo Ujú, es muy relativo, o sea, no importa ujú, una hora. O sea, yo he dado terapias de 2 horas y media, y he dado terapias de una hora, hora y media, pero no importa el tiempo, la verdad es que lo que sucede en la terapia y la intensidad de la terapia es lo que cansa, ujú. y se mueve Sí, tanta energía, o sea, se mueve tanta energía a través de los planos y a través de las dimensiones y de los universos que es increíble. Entonces, sí, acaba uno molido, destrozado, como si hubiera pasado un tren encima de ti y, pues, no te moviste en todo el tiempo, pero energéticamente es un desgaste profundo y o sea, profundo. O sea, el tiempo en realidad no importa, pero sí me recuerdo que fue como ujú, mucha información y muchas como revelaciones, ¿va? O sea, porque una cosa es la información que llega del pasado, pero cuando te empieza a llegar además información como más hacia futuro, eso se convierte además en revelaciones, ¿no? sí, aparte, sabes que como yo tenía un tema muy claro que quería tratar, Ujú. ¿no? Entonces, creo que eso te ayuda también mucho a enfocar la terapia Ah, hacia claro. dónde y cómo es, ¿no? Por eso te digo que terminando la terapia me puse a investigar. Es más, si ahorita tú, lo que te decía yo de la galaxia y que no tenemos un cuerpo, y ahorita que me dices lo del curso de milagros, y yo, pues en realidad también tiene sentido, porque hay una parte de los ejercicios de curso de milagros de nada existe, ¿no? La Claro, primera parte de esto no no existe, ¿no? significa nada, no significa No nada. significa Ujú. nada, ajá, el no significa nada, creo que es muy a lo que realmente tenemos que llegar. Ajá, ya, exactamente, exactamente, le Ujú, diste el clavo, porque sí, porque todo el tiempo le estamos dando el significado que nuestro ego le da a ujú, todo. Y el ego ujú, no eres tú, el ego justamente es esa parte de tu mente que cree que eres este cuerpo separado, en esta conciencia de separación, en esta conciencia limitada y en este cuerpo. Entonces, toda tu percepción está desde ahí. La magia sucede y el milagro, pero eso es un curso de milagros, y el milagro sucede cuando logras cambiar la percepción del ego a una visión.
del alma, que es la visión del corazón, que es la visión de esta conciencia de unidad en la que estamos unidos, en la que en la que entiendes y comprendes cabalmente que lo que le haces a los demás, te lo haces a ti. Entonces, cuando dejas de perdonar a los demás y cuando le señalas a alguien más tan duramente, lo estás señalando, lo estás haciendo también contigo. Ujú, Entonces, esa es la gran, esa es una de las grandes enseñanzas y uno de esa es la máxima enseñanza espiritual, que la enseñan todas las religiones, que va más allá de la religión, cualquiera que practiques. ujú, Es ujú, todo aquello que das a los demás, te lo das a ti mismo, ¿no? Amor, ya, o sea, compasión, juicio, crítica, exigencia. Si tú das exigencia, te das a ti la exigencia. Y obviamente la vida te va a llevar a ti, a tu puerta, experiencias de exigencia para que veas tu propia exigencia para ti misma y para los demás. Y ese es el milagro, darte cuenta de cómo todo lo que está llegando a ti de diferentes formas y con diferentes personajes y diferentes maestros, es para que te voltees a ver a ti, al final de ujú, cuentas y ujú. dejes de sentirte la víctima de la vida, ¿no? Y del universo. Pero bueno, me estoy metiendo en otro camino, o sea, me estoy metiendo en camisa de once varas, que es el curso de milagros y todo eso, pero finalmente, vamos, todo al final se amarra, todo al final se resume en que uno, cuando logra ver estas vidas que aparentan estar en el pasado, Ujú, siguen estando vigentes y siguen estando vivas, aunque hayan sido hace miles de años, porque seguimos actuando seguimos tomando decisiones desde, desde la inconsciencia de esas experiencias aún no sanadas. ujú, Entonces, cuando logras verlas y sentirlas, le puedes dar un significado muchísimo más real y profundo a lo que vives. ujú, Y al darle un significado y al entender cuál es el verdadero significado, no el que le da tu ego de por qué me pasa esto a mí, ¿no? Y entonces puedes liberarte genuinamente y liberarlos, tanto a las ujú, personas como a las experiencias. ¿Y cómo uno libera? Perdonando. ¿Cómo uno se libera? Si te quieres liberar, perdona. No porque vas a liberar a los otros, no porque significa que los demás hacen bien o no te hicieron, o no significó nada, sino que realmente es la voluntad de decir, no quiero cargar más con esta carga de resentimiento y de enojo, porque aunque creíamos, no, porque como tú dices, veces decimos, no, yo ya no estoy enojada, ay, ajá, y en el cajón ahí de los trebejos están guardados todas las emociones reprimidas y todos los ujú, enojos olvidados, ahí siguen, que tú no te acuerdes y que tú digas, no, ya lo superé, pero ves a la persona y se te sigue enroscando la tripa, o sea, no se ha trabajado. Ahí es cuando y por eso hay que abrir el cajón de los recuerdos ujú. para ver qué es lo que está ahí guardado que no hemos visto y que no hemos entendido, para que en esta vuelta a la vida, a la tierra, pues ya, ¿no? Ya nos toca Sí. liberarnos. Ujú. Ay, pues qué bonito. Yo ya me solté en el choro, pero casi ni se me da. Algo que quisieras agregar, o sea, ¿qué fue ya? Y a 3 años después de que fue la terapia, 3 años después de que has experimentaste esa terapia en ese momento tan peculiar y tan difícil que estabas viviendo, ¿cómo lo ves ahora a la distancia? Híjole, han sido de las mejores herramientas que he tenido, porque lo tengo como muy claro, de las primeras herramientas que me diste, mucho antes de llegar a la terapia, porque Mm, una realidad de lo que puedo decir, el por qué yo tuve la confianza para hacer una terapia así, porque es una terapia delicada desde mi perspectiva, sí, sí lo es. ¿no? No lo puedes hacer con cualquier persona, porque muchas veces se presta como para el fraude, ¿no? O sea, como otro tipo de ideas de que no, y qué tal, y si yo, y si.
lo que te decía, yo me lo estoy imaginando, puedes Ujú. estar así. Estás en un punto muy vulnerable donde Mm, también no puedes estar con cualquier persona, okey, sí. ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo comienzo terapia contigo, híjole, lo recuerdo perfectamente, me enseña, me pusiste una tarea muy simple en ese momento, aparentemente, era dar gracias. Gracias Sí, por lo que sí tenía, que enumerara 10 cosas. todos Y yo los creo que días, me fue acuerdo. una de las herramientas más fuertes por el proceso que estaba yo pasando, no tenía nada que agradecer, ¿no? Ujú, Lo que quería era también morirme, era como yo ya me quiero morir hoy, no quiero sentir esto, es demasiado dolor, y no veía como un futuro y no veía como un más allá de lo que estaba pasando. El acompañarme en este proceso ujú, me dio en ese momento la confianza para hacer este tipo de terapia, ujú, ¿no? Y para que en cuanto yo ingresara a la terapia y estar con lo que yo, mi ego, en este momento, yo quería una respuesta, yo lo que quiero es ver a Miguel, ¿no? Porque ujú. no lo soñaba, porque no esto, yo lo que quiero es verlo aquí en físico, saber que aquí está, ¿no? Cuando lo veo y me quiero quedar ahí, que me acompañaras y me dijeras, no, o sea, eso no es, no, sí está padre, pues, pero no es a lo que vienes, ni siquiera a la vida, ¿no? Claro, No claro, vienes a vivir por él o a través de él. Tú tienes una vida, tienes un camino, tienes algo que seguir y literal, tienes que seguir y tienes que atreverte a abrir esa puerta, ¿no? sí, sí, Que eso sí, es algo muy, bueno, ahorita que te lo estoy explicando, muy simbólico en la vida, claro, ¿no? ¿Quieres avanzar? Pues te tienes que dar la chance y el permiso de abrir la puerta. claro. ¿No? De tus posibilidades. Entonces, el acompañarme en todo ese proceso, en guiarme, en no estancarme en lo que yo quería, ¿no? Que mi ego Ajá, quería, que la ilusión que yo tenía y en poder pasar por todos esos procesos y darme cuenta que sí había un futuro, que sí hay otra sensación, que ya no estoy en ese dolor, en la sombra, en el duelo, en el, ¿no? ajá. Eh, y poderme sentir en ese momento llena de amor, ¿no? Ujú, Para mí fue el mejor de los regalos que pude haber tenido en ese momento. Y eso me ayudó mucho para anclarme a esa sensación, porque ujú. puedo todavía cerrar los ojos y sentir lo que sentí en ese momento. Entonces, Guau. en mis momentos de estrés, de confusión, o sea, sí puedo llegar en este momento a mi casa, hacer mi meditación, prender mi vela, ¿no? Hacer como Ujú. todo ese ritual y centrarme en esa sensación de amor, ¿no? Que no Guau, fue tan pasajera y que me hace recordar a que porque estoy aquí, ¿no? guau, qué bonito, qué Entonces, bonito. ese es mi proceso, te digo, que en el cual, pues, agradezco mucho que me hubieras acompañado y ese es con lo que yo me quedo y con esa sensación, ¿no? De poder regresar a eso que sí somos, ¿no? A eso que sí soy. Pues guau, qué increíble, qué bonita reflexión y qué profunda y qué emotiva también, porque la verdad es que no todos tenemos la fortuna de vivir la experiencia, ¿sabes? No todos tenemos la suerte de tener esta experiencia de incluso en terapia, bueno, siempre regresas a la paz y siempre llegas a un punto de entendimiento, pero además tener esta experiencia de como del regreso a la fuente Ujú, tan sublime, es una verdadera bendición. Y me queda claro que lo viviste y lo tenías que vivir justamente para recordar, para que recuerdes y me recuerdes a mí, y nos recuerdes a todos los que escuchan, que hay mucho más. Y eso mucho más es hermoso, maravilloso y excede todas nuestras expectativas, mucho más allá, ¿no? Hay una razón de ser y hay una razón de estar aquí. No es nada más venimos a sufrir o a ujú, trabajar y a pagar deudas y cuentas, ¿no? ujú, ujú. Hay toda una razón más profunda de todo lo que vivimos, a pesar de que no lo entendamos. Y la luz siempre está, que esa es una cosa increíble, ¿no? Poderlo entender y vivir en carne propia. Pues muchísimas gracias, Cari. Qué increíble experiencia, o sea, volverlo a recordar y yo repasarlo contigo. Muchas gracias. Qué padre que lo escribiste, qué padre que lo tienes, qué increíble que lo tienes tan vivo y tan claro y que te abriste a compartirlo, porque yo sé que no es fácil compartirlo. ¿Algo más que quisieras agregar como conclusión de esta plática? No, prácticamente
eso era lo que les quería compartir y que obviamente es súper recomendable. No solamente puedo recomendar a Laura como de regresión, la verdad es que es una muy buena compañera, ¿no? De viaje, ¿no? En este sentido, te ayuda con muchas herramientas, ¿no? Que la verdad, digo, quienes pasen por procesos de duelo, porque ella los ha vivido directamente también, es de las mejores terapeutas que conozco y que me han apoyado a mí en ese proceso. Ay, muchas, muchas gracias. Gracias por el cebollazo. La verdad es que el objetivo no era eso, pero gracias. Sí, me encantará. Pues sí, ese es un poco también el objetivo de este podcast, ¿no? Que mi experiencia les ayude a más personas que necesitan sentirse acompañadas y que necesitan una luz al final del túnel, ¿no? Verla y vislumbrarla y decir, sí, sí hay luz al final del túnel, sí está, y está junto a ti, tal vez nada más está al alcance de la mano si tú la pides. Ujú. Sí, Pues, muchísimas gracias, Cari, un enorme gusto, un enorme abrazo para tus hijas, un beso, bendiciones y gracias. pues nos vemos en la próxima para todos ustedes. Que tengan excelente día, noche, muchas bendiciones. Bye Bye bye. bye. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Deseo de corazón que hayas encontrado respuestas o inspiración para que continúes con tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia para tu mayor beneficio, porque recuerda que la solución siempre está en viajar del ego al corazón.